Buenas noches, bienvenidos a este curso de milagros. Es un acercamiento a la lectura del libro. Estamos en el capítulo 11 y voy a empezar a compartir pantalla. Ok. Dice, de las tinieblas a la luz. Cuando te sientas abrumado, recuerda que te has hecho daño a ti mismo. Tu consolador te proveerá descanso, pues tú no puedes proveértelo a ti mismo si no te hicieras daño a ti mismo, pues esa no es la voluntad de Dios. El Hijo de Dios necesita consuelo, pues no sabe lo que hace al creer que su voluntad no es la suya. El reino es suyo, sin embargo, vaga sin hogar, aunque su hogar esté en Dios, y se siente solo y rodeado de hermanos. Se siente solo y está rodeado de hermanos, se siente sin amigos. Ok, aquí en este párrafo dice que cuando te sientas abrumado, es decir, con miedo, triste, con ansiedad, invoques al Espíritu Santo porque dice, tu consolador te dará descanso, te proveerá descanso. Tu consolador es el Espíritu Santo porque es la voz que habla por Dios. Y dice que nosotros no podemos proveernos ese descanso porque si no, así como pudiéramos proveernos el descanso, también nos pudiéramos hacer daño. Es por eso que nosotros no podemos. El Hijo de Dios necesita pues, consuelo, pues no sabe lo que hace al creer que su voluntad no es la suya. Aquí está diciendo que nosotros decimos, tengo ansiedad, tengo enfermedad, tengo, no sé, tal problema, y tú crees que esa no es tu voluntad, pero eso es un engaño, por eso necesitamos consuelo. La verdad es que sí, yo me generé la enfermedad, yo me generé la ansiedad, solo que no me doy cuenta. El reino es suyo, el reino es suyo. ¿Qué significa el reino es suyo? El reino significa todo lo que está aquí en la tierra, bueno, y en el cielo. El reino es suyo, sin embargo, vaga sin hogar. Vaga sin hogar quiere decir que estás buscando la paz en tu pareja, estás buscando la felicidad en el dinero, buscando. A eso se refiere, el reino es suyo, sin embargo, vaga sin hogar, aunque su hogar está en Dios y se siente solo, a pesar de estar rodeado de hermanos. Continúo. Dice, ay criatura de Dios, si supieses lo que Dios dispone para ti, tu gozo sería absoluto. La voluntad de Dios es la mía. Verás una belleza tal que sabrás que no procede de ti. Como resultado de tu gozo, crearás belleza en su nombre. Qué bonito. Aquí en este párrafo nos está diciendo que podemos repetir, la voluntad de Dios es la mía. ¿Qué tal si empezamos el día diciendo eso? Porque tal vez yo tengo planes. Digo, tengo que ir a trabajar, tengo que ir al banco, tengo que ir, no sé, a la escuela, tengo que ir, ta, 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 ta. Tú haces tus planes, pero no sabes lo que se va a presentar en el día. Entonces, qué mejor arrancar el día diciendo que se haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la mía. Y aquí dice que cuando nosotros entreguemos el día de esa forma, tendremos creatividad para manifestar esa belleza en nombre de Dios. Camina en la luz y no veas a los siniestros compañeros. La gran luz siempre te rodea e irradia desde ti. Ojo, irradia desde ti. ¿Cómo podría ver a los compañeros siniestros en una luz como esa? Niégalos a ellos en vez de a la luz, pues la luz está aquí y el camino ha sido despejado. Vuelve hacia la luz, pues la pequeña chispa se encuentra en ti. Tu Padre
es el creador y tú eres como él. Bueno, en este párrafo se refiere a los siniestros compañeros. ¿Cuáles son los siniestros compañeros? Todo lo que no sea el Espíritu Santo. Si yo pongo mi fe, lo que nos decía el anterior capítulo, el Dios de la enfermedad, el Dios del dinero, el Dios de todo lo que yo ponga mi fe en otra cosa, esos son los compañeros siniestros. Todo lo que esté orquestado por el ego, todo lo que esté orquestado por cosas que tienen caducidad en el tiempo, esos son los siniestros compañeros. Entonces dice que nosotros ya somos luz, pero si nosotros ponemos la luz en esos compañeros, pues no nos va a ir bien. Continuemos. Las criaturas de la luz no pueden morar en la oscuridad, puesto que no hay oscuridad en ellas. Repito, las criaturas de la luz no pueden morar en la oscuridad, puesto que no hay oscuridad en ellas. No te dejes engañar por los consoladores siniestros, ni permitas que entre en la mente del Hijo de Dios. ¿Quién? Los consoladores siniestros, puesto que no tienen cabida en su templo. Solo el consolador de Dios puede darte consuelo en la quietud de su templo. Él espera para darte la paz que es tuya, mas sé santo en presencia de Dios, o de lo contrario, no sabrás que estás allí. Protege cuidadosamente su templo, pues él mismo mora allí en paz. No puedes entrar en la presencia de Dios con los compañeros siniestros a tu lado, pero tampoco puedes entrar solo. Ok. Aquí en este párrafo ya me da más luz de que compañeros siniestros se refiere también a las personas que nosotros consideramos enemigos, consideramos impuros, consideramos pecadores, consideramos impíos. Porque aquí dice, tampoco puedes entrar solo, o sea, tienes que entrar con el perdón, sin resentimiento, sin juicio. Bueno, las criaturas de luz no pueden morar en la oscuridad. Nosotros, al ser criaturas de luz, pues no podemos estar en la oscuridad. Sé santo en presencia de Dios. Este sé santo en presencia de Dios, cuando nosotros entramos en presencia de Dios, cuando entramos en el templo, cuando entramos en oración, cuando entramos en meditación o cuando nos conectamos para pedir algo, cuando decimos, Dios mío, por favor, ayúdame en X, Y, Z. Entonces ahí tenemos que ser santos. ¿Qué es santo? Puro. ¿Qué es puro? No tener otros pensamientos. Y dice, o no sabrás que estás allí, porque dice que Dios mora allí. Dios mora en nuestro templo. ¿Cuál es el templo? Esa conciencia, ese pedacito de mente con el que podemos crear. Ok, chicos, continúa la siguiente diapositiva. La dinámica del ego. ¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? Curación es despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento. ¿Y de qué otra manera puede uno disipar las ilusiones? Excepto examinándolas directamente sin protegerlas. No tengas miedo, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. Bueno, el título dice la dinámica del ego, es decir, cómo actúa el miedo, cómo actúa el ego engendrando miedo. Aquí dice, no tengas miedo, pues estás dándote cuenta que el miedo no es real. Entonces, chicos, ¿qué sabemos acerca del miedo?
de lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Qué sabemos? ¿Qué es el miedo? ¿No? Bueno, el miedo es lo contrario al amor, ¿no? Es la falta de confianza en uno mismo, el ser un ser de luz, el, el solo llevarse por el ego, obviamente, el sentirnos que estamos desconectados. Todo esto que hemos Ujú, venido estudiando, ¿no? ujú. Sí, así es, Ernest. Buenas noches. Hola, Susan. Buenas noches, Paulina. El Hola, miedo, gracias. El miedo es ausencia de amor. El miedo es ausencia de amor. Entonces, aquí nos dice que no tengamos miedo, es decir, que no tengamos ausencia de amor. ¿Por quién? Por el prójimo y por nosotros. Ujú. Así es. Y aquí dice que nosotros podemos despejar todo lo que obstaculiza la curación con el conocimiento. ¿Qué otra manera de disipar las ilusiones, excepto que examinándolas? ¿Cuáles son las ilusiones? O sea, aquí está diciendo de la curación. Entonces, si habla de la curación, es porque hay una enfermedad, hay una falta de salud. Entonces, si habla de una enfermedad, dice que hay que disipar las ilusiones. Disipar las ilusiones quiere decir, ¿para qué yo me enfermé? ¿Qué emociones provocaron esa enfermedad? ¿Qué falta de perdón provocó esa enfermedad? ¿Qué culpa tengo yo que originó esa enfermedad? Eso es disipar las ilusiones sin protegerlas. ¿Qué es sin protegerlas? No decir, es que yo tengo la razón porque, no sé, mi esposo me puso el cuerno. Yo tengo la razón. No, tienes que disipar la ilusión porque esa es una ilusión. ¿Ok? Vamos a hablar más adelante del miedo. Continúo con la lectura. Dice, dinámica implica el poder de hacer algo. Toda la falacia de la separación radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo. Dinámica, es decir, una dinámica implica el poder de hacer algo. Y toda la falacia, es decir, toda la mentira de la separación radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo. Tienes miedo del ego porque crees eso. Es muy simple. Todo el poder es de Dios. Todo poder, todo el poder es de Dios. Es decir, que el ego no tiene poder. Todo el poder es de Dios. Lo que no procede de él no tiene el poder de hacer nada. Cuando cuando observamos al ego, no estamos examinando ninguna dinámica, porque ya dijimos que dinámica es el poder de hacer algo. Sí, sino tan solo ilusiones, tan solo ilusiones. El miedo se vuelve claramente más impropio si crees y reconoces el objetivo del ego. Este objetivo es claramente alcanzar su propia autonomía. El objetivo del ego es alcanzar su propia autonomía. El principio, su propósito, es estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo propio. Toda idea tiene un propósito y su propósito es siempre resultado natural de lo que es todo lo que procede del ego. Es lo que resulta naturalmente de su creencia central. La manera de cancelar sus resultados es reconociendo simplemente
La fuente de estos no es natural. Ok, este párrafo está larguito, pero ahí le damos. Dice, todo el poder es de Dios, y lo que no procede de Dios no tiene poder. Todo poder es de Dios, y lo que no procede de Dios no tiene poder. Es decir, ¿el miedo tiene poder? Si tú le quitas autoridad, no. Pero si caes en el juego del miedo, te podría llevar hasta la muerte. Muchas personas se suicidan por pura ansiedad, por puro miedo. Entonces, dice que observemos al ego cuando estamos observando su dinámica, sino tan solo ilusiones. ¿Y ¿A qué se refiere estas ilusiones? Ah, no, bueno, ahí voy. Si aquí dice que todo poder es de Dios y lo que no procede de Dios no tiene poder, sino que el ego tan solo te hace ver ilusiones. Y yo aquí les podría decir que son las ilusiones, es como cuando ven un atardecer. Em, Cuando nosotros vemos el atardecer, vemos nubes normalmente que tienen unos colores hermosos, naranjas, amarillos, rojizos, y uno se queda así como, wow, qué bonito, ¿verdad? Muchas veces rosado, celeste. ¿Ustedes creen que las nubes tienen ese color? No, No, ¿verdad? Son ilusiones porque es un reflejo que captamos con el ojo, aparte de o sea, los rayos del sol justo que están en ese ángulo, permiten que nosotros podamos interpretar como si las nubes tuvieran ese color. Esos son ilusiones, porque si yo quito el sol, la nube no tiene ese color, ¿ya? Entonces, esa es una ilusión. Y dice que el ego te hace creer que tú estás sufriendo, es una ilusión. Que tienes miedo, es una ilusión. Que estás enfermo, es una ilusión. Son ilusiones. ¿Por qué? Porque el ego no tiene poder. A menos que uno se lo dé. Eso es lo que les decía, a menos que el Hijo de Dios, por ser creador, tiene el don de su Padre de poder creer en eso. Por eso les decía, muchas personas pues atentan contra su vida porque se dejan llevar, ¿por qué? Por esa ilusión del miedo, por esa Así es. ilusión de que no me quieren, esa ilusión de que me abandonaron, por la ilusión de que, bueno, ya ustedes se imaginan cuántas ilusiones hay. O que me siento atacado. Eh, sí, así mismo. O que me siento atacada. Ok. Entonces dice que ¿cuál es el objetivo del ego? ¿Para qué él te llena de ilusiones? Es para alcanzar su propia autonomía. Y en anteriores capítulos nos decía que el ego lo que quiere es alcanzar la eternidad, porque el ego no es eterno. El objetivo del ego es alcanzar su propia autonomía y la eternidad. Por eso creó la ilusión de la separación, haciendo creer al humano que es independiente y que puede valerse por sí mismo y que no depende de Dios. O sea, creer que todo lo que nos sucede en el día es casualidad, es porque así lo quiso el destino. Mm, mm. Dios está detrás de cada cosa que sucede. Continuemos con la dinámica del ego. A ver, dice, tuya es la independencia de la creación, no la autonomía. Tu función creativa radica en la completa dependencia de Dios. Ahí está, que les decía.
Tu función creativa radica en la completa dependencia de Dios, quien comparte su función contigo al estar dispuesta a compartirla. Puedes realmente creer que la autonomía significa algo. Puedes creer que la autonomía significa algo aparte de Dios. La creencia, la autonomía del ego está constando el conocimiento de tu dependencia de Dios en cual reside tu libertad. El ego considera que cualquier dependencia es una amenaza. Y lo voy a subrayar. El ego considera que cualquier dependencia es una amenaza. El ego siempre ataca en defensa de la separación, al creer que tiene el poder de hacer eso que no es otra cosa, ya que su objetivo es la autonomía. Debes reconocer que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo. Lo que menos quiere el ego es que te des cuenta que le tienes miedo. Pues si el ego pudiese producir miedo, menoscabaría tu independencia y debilitaría su poder. La más seria amenaza para el ego es que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo. Qué interesante. Cualquier cosa que puede separarte de Dios es únicamente miedo. Sea cual sea la forma en que se manifieste, solamente aprendiendo lo que es el miedo puedes poner fin, por fin, aprender a distinguir lo posible de lo imposible, lo falso de lo verdadero. ¿Te gustaría recordar al Padre? Acepta a su Hijo y lo recordarás. ¿Te gustaría recordar al Padre? Acepta a su Hijo y lo recordarás. Cada hermano con quien te encuentras se convierte en el testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él. Todo lo que percibes da testimonio de tu sistema de pensamiento. Cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberar si si tú decides ser libre. Ok, aquí termina la dinámica del ego. ¿Cuál es la dinámica del ego? Fomentar el miedo, hacerte creer en ilusiones, creer que eres independiente, que eres autónomo, pero aquí dice, tu función creativa radica en completa dependencia de Dios. Ujú. Cualquier cosa que te separe de Dios es únicamente miedo. ¿Te gustaría recordar al Padre? Acepta a su Hijo y lo recordarás. ¿Hasta aquí, chicos, alguna pregunta? Hay que quitarle poder al ego, hay que pararle bola. Sí. Pero es súper difícil porque el ego te hace creer que tienes poder. Te hace creer que tienes poder. Como dice la canción, las calaveras todas blancas son. Exacto. Pero, por ejemplo, en una cosa tan doméstica, por ejemplo, estoy yo manejando y viene un carro y Ujú, se me mete ujú, así, pero terriblemente. Y de bruscamente. repente me puede sacar la mano y hacerme dedo. Entonces, yo he estado analizando una cosa tan Sí, sí, doméstica, tan cotidiana, sí, y sí. yo siendo un varón macho, no sé. Entonces Ujú, yo voy a decidirme si me imputo o no, así de sencillo. ujú. ¿Entiende? Entonces, y empiezo a quitarle poder a eso, porque creo que tengo poder, no tengo un carajo de poder. Si hago así me puedo chocar y causar un accidente, se me daña todo el día. Y no es debilidad, sino es eso, es esa ilusión que tú nos dijiste antes del ego que tenemos, no tenemos nada de poder. El poder es justo no pararle bola.
ese es una también. Claro, ese es el No poder, entrar, no entrar al juego con la controlar las vecina, si me emociones. mira, me hace con la pestaña, con el ojo, solamente me lleno de luz, sigo, y no es cobardía, no es miedo, porque yo voy a perder si yo caigo en el juego de esa persona que tiene baja vibración y baja conciencia. Me meto ahí y caigo con ella, así de sencillo. Y así hay Ujú. otros ejemplos, ¿no? Entonces, Sí, pero te voy a cada uno invitar a puede ir verlo desde otro practicando. punto de vista. Ir practicando, ¿no? Ir practicando con cosas de la vida, así que se nos pone a cada momento. Y Au- quitarle este poder al ego, porque no te voy a dar, carajo, poder, no voy a dar gusto al diablo, así como decía mi mamá. Ujú, Entonces, Autocontrol, ¿cierto? Autodominio. exacto, no, sí, sí. Hay cosas que de repente es más fácil para otra persona que tiene una personalidad más apacible y todo. Pero uno siendo de otra naturaleza, más, como más fosforito, qué sé yo, o más así, más fuego, es chévere porque dije, bueno, ya no estoy cayendo como antes o ya no estoy parando bola. Y entonces a uno ve eso. Pueden haber también, les digo, recaídas, ¿no? Pero es una práctica constante, como el ujú. leer el curso de milagros, ¿no? Entonces, me parece chévere e interesante. Ok. Ernest, gracias por compartir y quisiera invitarte a ver desde dónde crees que la otra persona está actuando. Desde el miedo también, O sea, la grosería de él o el mal comportamiento está sostenido por el miedo. claro. ¿Por qué? ¿A qué le tiene miedo? A perder poder por el ego. Ver el No, poder no, y por eso lanza el carro. no, porque dice que el ego nos hace creer que tenemos poder, ¿no? Dice, no, ya. Ujú, Entonces, ujú. es lo que tiene esa persona adentro, ¿no? Entonces, que la competencia, Eso. ¿no? Entonces, eso también Ujú. es separarse Eso. de Dios, ¿no? Entonces, no Ujú. somos amor. Si ese Exacto. señor, si ese señor está en el amor, no necesita competir conmigo. ¿Me entiendes? Está Ujú, tranquilo, está ujú, en paz, de repente está oyendo música, silbando, hablando con su esposa al lado, tranquilo. Pero si ese está endemoniado el tipo, y yo todavía tengo algo que resueno con ese tipo y me pico y tengo a mi esposa al lado, pierdo yo, pierde ese señor y se hace todo un hecatombe. Y entonces y el ego ujú, se ríe ujú. y dice, eso, mis discípulos. Sí, así es. Mira, bueno, todavía no llegamos a una parte, pero hay una parte donde dice que el ataque y el miedo siempre van juntos. No puede existir el uno sin el otro. Siempre que hay Mm, ataque, la otra persona tiene miedo implícito. ¿Y así es. miedo a qué? Miedo a lo que tú dices, a estar separado, miedo a no ser suficiente, miedo a querer ser, demostrar ser el mejor que proviene de la separación. Entonces dice que cuando nosotros entendemos que el miedo va de la mano del ataque, esto solamente es una petición de amor, porque ¿qué es el miedo? Ausencia de amor. Entonces, ¿qué Exacto, está pidiendo esa criatura? Amor. exacto. Ujú. Y claro, y reaccionar, como tú dices, es reaccionar con amor, porque no le doy realidad a la ilusión del ego. Ujú, Mira, quería citar así rapidito algo que dice Paulina. Nosotros vemos pacientes, ¿no? Todos los días, ¿no? Y de repente algún paciente tiene sus cosas. Y entonces un dolor de muela puede ser una cuestión de la biodescodificación, ¿no? De tantas cosas de ser humano, ¿no? Que puede haberse manifestado en el estómago, pero se le manifestó en los dientes. Y entonces de repente estaba tan equivocada que la muela que le dolía no es que, que le hicimos la calza y llama pero furibunda con la secretaria o la ujú. asistente y ella no puede manejar eso. Y Paulina dice, trátale lindo y vas a ver cómo le desarmas a esa persona y la llevas a la pasividad y le hablas con otras palabras.
Eso sí tengo que decir de mi esposita, cuando está en un nivel de Bueno. conciencia súper alta. Entonces, es eso, ¿no? Es mágico en realidad, si le desarmas a esa persona, le quitas las pistolas, las cosas, y no sabe cómo seguir atacando, ¿no? Entonces la secretaria, eso, pero también a ella le indicamos y decimos, porque a veces no saben cómo manejar eso, ¿no? Ujú, ujú. Porque en el fondo, esa persona está buscando amor, está buscando Exacto. comprensión, está buscando Ujú. empatía, o sea, todos los sinónimos de amor que yo le puedo dar. Por ejemplo, ¿han visto ustedes que hay personas, a ver cómo les explico? Anteriormente, yo criticaba, juzgaba, que habían personas lambisconas. No sé Mm, si entienden el término, claro, Sí, sí, claro claro. que sí, lambisconas. Entonces, por claro ejemplo, que sí. yo podía ver que una persona era lambiscona, no sé, di tú, con el jefe, con mi mamá, con quien sea. Y yo desde el otro lado criticaba, pero ¿qué estaba buscando yo? Amor. Le estaba Exacto, buscando que me cepillen a mí. Y como no lo exacto, hacían, claro. entonces obviamente atacaba y juzgaba eso. Y decía, no, que esa persona hace eso porque está buscando algo, porque tiene un interés oculto, porque quiere manipular, porque ta, 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 ta. Entonces, ahí, en ese ejemplo, yo me puedo dar cuenta ahora que, claro, la otra persona acepta como que le cepillen, pero porque está buscando amor en el fondo. No lo hace porque se deja manipular. En el fondo está buscando amor. Y el otro, bueno, sí sabe cómo llegarle, ya pues. Entonces, yo me daba cuenta, como les digo, que en el fondo también uno buscaba amor y por eso criticaba eso. Bueno, creo que entonces la dinámica del ego ha quedado clara, ¿verdad? Sí, perfecto, Sí. Clara. Ok, continuemos. El despertar a la redención. Es imposible no creer en lo que ves. Es imposible no creer en lo que ves. Es igualmente imposible ver lo que no crees. Es imposible no creer en lo que ves. O sea, si estoy viendo este vaso, es imposible que me digas, no está el vaso. Es igualmente imposible ver lo que no crees. La percepción se construye sobre la base de la experiencia y la experiencia conduce a la creencia. Eso es lo que quise decir con dichosos los que sin ver creyeron la resurrección. Es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego. Dichosos los Sí. que sin ver creyeron. Esta es la frase. Dichosos los que sin ver creyeron en la resurrección. Es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego. No atacando, sino trascendiéndolo. No atacando al ego, sino trascendiendo el ego. Cristo se eleva por encima del ego y asciende hasta su Padre y su reino. ¿Qué prefieres unirte a la resurrección o a la crucifixión? ¿Condenar a tus hermanos o liberarlos? Ok. Mm, ok, me detengo aquí ya. Dice que es imposible en este plano no creer en lo que no ves. Por eso dices, pero es que yo veo la enfermedad, pero es que yo veo la quiebra, pero es que yo veo. Pero así también a veces creemos que es imposible ver lo que no se cree. Nosotros creemos en un Dios que no podemos ver, pero sí se puede sentir. Exacto. La percepción se construye sobre la base de la experiencia. Recuerden que nosotros percibimos en base a la experiencia a través de nuestros sentidos. Y a través de esta experiencia formamos las creencias y decimos, eso es bueno, eso es malo. Bueno, aquí dice, esto es lo que quise decir con dichosos los que sin ver creyeron. Y aquí muestra que la resurrección
es el triunfo del Cristo, del Hijo de Dios, sobre el ego. Es decir, Jesucristo venció al ego, no atacándolo, porque él no se defendió en la crucifixión, sino que trascendió el ego, no le dio realidad al ataque de los hermanos. Exactamente. Ujú. Entonces aquí nos hace la pregunta, ¿qué prefieres? ¿Unirte a la resurrección o a la crucifixión? ¿Condenar a tus hermanos, juzgarlos o liberarlos? Continúo. Las percepciones se aprenden mediante creencias. Aprender de Cristo es fácil, pues percibir como Él no entraña ningún esfuerzo. Sus percepciones son tu conciencia natural. Lo que te fatiga son las distorsiones, pues hasta que Cristo no sea aceptado completamente, el Hijo de Dios se considera a sí mismo huérfano. Chus. Padre, ¿por qué me has abandonado? Así es. Ok, esta sí se entiende, ¿verdad? Que nuestras percepciones son las que crean las creencias. Y aquí dice que aprender de Cristo es fácil. ¿Por qué? Porque dice que es nuestra conciencia natural, que nuestro problema son las distorsiones de lo que percibimos. Y hasta que no aceptemos a Cristo, es decir, a esta forma de ser, a la resurrección, pues nos vamos a considerar huérfanos. Dice, yo soy tu resurrección y tu vida. Vienes a mí porque vives en Dios y todos tus hermanos viven en ti, tal como tú vives en cada uno de ellos. ¿Cómo ibas a poder percibir indignidad en un hermano sin percibirla en ti mismo? ¿Y cómo ibas a poder percibirla en ti mismo sin percibirla en Dios? Pues o ascendemos juntos al Padre, como fue en un principio, como es ahora y será para siempre. No subestimes el poder de la devoción del Hijo de Dios. Este párrafo está fuerte. Así es. Bueno, ¿tienen alguna pregunta acerca de este párrafo o lo explico nomás? Ya. Cuando dice en el primer párrafo que decía, dichosos los que sin ver Sin ver, creyeron, creyeron. puede ser un sinónimo de fe, Ujú, claro que sí, es lo que tú ¿verdad? decías. Voy conduciendo y no me meto a pelear con el otro. ¿Por qué? Porque tengo amor. Amor es sinónimo de fe. Ujú, es sinónimo de fe. ¿Cómo Yo soy tu hace, red. cómo hace una persona que se preocupa mucho, por ejemplo, así, otra cuestión cotidiana? ¿Ya? No llega el hijo a la casa y dice y eso, y está pensando en un final trágico de la película. ¿Ya? ¿Cómo podrías decirle a esa persona que no se preocupe tanto, sin esa Con fe, lo que por acabas decir, de decir, dichosos los que sin ver creyeron con fe. Con fe, esa persona, esa madre, tiene que tener fe en los planes de Dios, porque acuérdense que les dije, aquí no se cae ni un pétalo sin que Dios no lo sepa, sin que Dios no lo autorice. Y lo que yo considero malo no es malo, es un aprendizaje para pulir esa alma, para pulir ese diamante. Ujú. listo, Entonces gracias. yo diría, le respondería a esa persona con fe, tiene que tener fe en Dios. Entrégales al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te entrego a Así es, mis hijos temporales, mis hijos aquí en la tierra, porque son tuyos, así es, Padre. así es. Ujú. Bueno, voy a este párrafo que dice, yo soy tu resurrección eh, y tu vida.
vives en mí, esto está chévere, vives en mí porque vives en Dios. Es decir, aquí forma la Santísima Trinidad, Ujú. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, y todos tus hermanos viven en ti. Qué Esa está fuerte. difícil. Esa está difícil. Sí. Hasta la vecina esa condenada que hace la vida imposible. Sí, todos tus hermanos viven en ti, tal como tú vives en cada uno de ellos. Es decir, Bestia. ustedes también viven en la mente de esa señora. También de la vecina. Y yo cuando la conozca. Si así, si así fuera. Ok. Entonces imagínense, todos tus hermanos viven en ti, tal como tú vives en cada uno de ellos. ¿Cómo ibas, y aquí viene la parte más fuerte, cómo ibas a Chuzo. percibir indignidad Indignidad. sin percibirla en ti mismo? Bestia. ¿Y cómo ibas a poder percibirla en ti sin percibirla en Dios? Este está fuerte porque dice que sí, por ejemplo, si yo veo que mi vecino es abusivo, yo estoy percibiendo eso de mí mismo y esta persona, al ser también hijo de Dios, estoy percibiendo eso de Dios, estoy De percibiendo eso Dios. en Dios, porque es Dios es un, parte de Dios es un Él, abusivo. claro. Es que ahí se origina la separación. Recuerden que solo es un cambio de percepción. El paraíso está aquí, pero no lo alcanzamos a ver. El paraíso y el infierno también está aquí, según lo pensemos, ¿no? Buenas noches, Noé. No te había visto, casi me antojo. Digo, el Perdón, ego entró a buenas hablar. noches. Buenas noches con todos. Hola, Susan. Buenas noches. Sí, Hola nosotros Susan, podemos formar este mundo de hola con todos. percepción o el paraíso. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Con Katy Betancourt, Hola, Katy. Este solo dice alumna a usuario. distancia. Sí, así sale. Solo quería, Susan, acotar Cuéntanos, algo de ¿cuál es esto tu aporte? de que de que si el vecino es abusivo o cualquier otra persona es abusivo, es como, sí es parte de lo que uno ve su reflejo, ¿no? Por lo que todos somos Dios, todo refleja a nosotros, refleja a Dios. Pero ahí quería aclarar que es la película la ilusión que uno se pone, entonces que Dios permite que tengamos esa película, esa ilusión, que por tanto no es en realidad verdad y que termina en realidad no siendo una creación de la verdad de Dios, sino una ilusión de nosotros mismos. Ujú. Entonces ahí te escuchaba que decías que sí es también un reflejo de Dios, pero de lo que voy entendiendo más bien es solamente un reflejo de nuestra ilusión de cuál es el mundo y la ilusión es obviamente la separación de Dios, no estar en la verdad, de lo que entiendo. Sí, sí, la ilusión es la separación. Un ratito que voy anotando para ir uniendo. A ver, en la parte que, verán, eso se explica mejor así, con estos dibujitos. Todo este ser, digamos que Dios es el corazón y mi hermano es el un riñón, aquí está el vecino conflictivo, riñón izquierdo, y acá estoy yo, el hermano santo, riñón derecho. Todos estamos dentro, por eso aquí dice que tú estás, o sea, tu hermano está dentro de ti y tú estás dentro de tus hermanos. Es más o menos así, porque todo se comparte. Y dice, y que si nosotros atacamos o nosotros vemos el pecado en el hermano, también lo estamos viendo en Dios. Y esa es parte de la ilusión, porque Dios permite que tú veas eso, porque yo les decía, hagámonos totalmente dependientes de Dios. Dios permite que tú veas eso porque es tu libre albedrío. Tú decidiste percibir ataque. Tú decidiste percibir separación. Entonces,
ahí está. ¿Quieres la crucifixión o la resurrección? Es una decisión. Tienes que cachar la dinámica del ego y salir de ahí. Pero todo lo que percibimos del hermano está en mí, lo percibo en mí. Y aquí viene lo de los espejos. Em, el estudio de los espejos. Estuve armando y creo que voy a dar un taller de los espejos, porque sí requiere explicación profunda, ujú, con ejemplos. Y no solamente son 4. El estudio que estuve haciendo son como de 8 espejos. Que claro, eso dentro de nuestro diario vivir, pues tenemos que estudiarlo y revisarlo para ver cómo el ego nos hace caer en estas ilusiones. Bueno, entonces, aquí donde dice que nosotros, a ver, si yo percibo a mi hermano, no sé, fregado, complicado, egoísta, malcriado, yo estoy percibiendo eso en mí y al percibirlo en mí mismo, lo percibo en Dios. Y aquí dice, pues o ascendemos juntos o aquí no sale nada. No subestimes el poder de la devoción del Hijo. ¿Ustedes creen que Jesucristo, perdón, hago una pregunta así suelta? ¿Creen que Jesucristo, no sé cómo decir, que Jesucristo ya está junto con Dios, o sea, ya está unido a Dios? O sea, ya se acabó su trabajo. Yo no sé, pero tengo como una percepción de que la dimensión iluminada y que ya está con Dios, sí, pero todas esas otras fases o dimensiones del ser también están en otros planos trabajando, pero todos tenemos una dimensión iluminada y esa es la que esa es la que ya está con Dios unida. Solo es cuestión de conectarnos a esa dimensión. Es lo que yo creo, ¿no? Pero el Sí, 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 resto sí, ya. estamos también tratando de integrar todo. Hay el resto de partes que también tienen que alinearse. Ajá, te entiendo, Katy, que tú estás Y me hablando desde parece un que Jesús multiverso. debe de estar así. Ajá, desde un multiverso donde ya está la posibilidad de que todos en diferentes planos, en diferentes tiempos, todo ya está dado. Sí, puede Ya ser, somos pero uno con aquí, Dios. exacto, pero aquí dice clarito, o ascendemos juntos, o aquí no asciende nadie, o ascendemos juntos, o el sueño no se acaba. Así es. Entonces, empecemos a bendecir a todas las personas, a todos los testigos falsos. Eso es un principio budista. Dice, el Buda no entró al nirvana porque dije hasta no ver la última espalda de mi hermano, el ser humano. Ese es un Interesante, principio budista. Y me pareció muy interesante. lindo, ¿no? Me pareció muy lindo, ¿no? Muy Dice, yo no puedo alcanzar el nirvana si no veo. Entonces, yo pienso que es eso también, ¿no? Eso de los Claro que multiversos sí, o de los fractales. Es como o de decir, en los la fractales. computadora entras a una ventana y abres y eso el otro. Es parte de todo, ¿no? Cómo se conecta el ser humano, ¿no? Con su Dios, ¿no? Así es. Ok, continuemos porque todavía nos queda el despertar a la resurrección. Lo único que quiere es que te des cuenta de cuál es tu voluntad y de que la hagas, no con el espíritu de sacrificio y sumisión, sino con alegría y libertad. La libertad de abandonar todo aquello que te hiere, te humilla, te atemoriza y no se te puede imponer, pero se puede ofrecer a través de la gracia de Dios, pues Dios es misericordioso con su Hijo y acepta sin reservas como suyo. Qué bonito. Lindo, El- sí. lindo, lindo. Eh,
Claro, aquí nuevamente fomenta todo lo que hemos analizado, que dice que, como tú decías en el ejemplo al principio, si alguien me lanza el carro, no hagas el perdón con una sumisión o con un Exacto, espíritu de sacrificio, sino exacto. con alegría y libertad. La Así es. libertad de abandonar lo que te hiere, lo que te humilla, lo que te da iras. Ujú. Y dice que esto no se nos puede imponer, pero sí podemos ofrecer, o sea, sí nos ofrecen la gracia de Dios, pues Dios es misericordioso con su Hijo. El Padre te ha dado todo lo que es suyo, y Él mismo es tuyo junto con todos tus hermanos. El Padre te ha dado todo lo que es suyo. No dice esto sí es mío y esto es tuyo. No, no hay Ujú. separación de bienes. El Padre te ha dado todo lo que es suyo y Él mismo es tuyo junto con todos tus hermanos. El hermano que me cae bien y el hermano que me cae mal. Chus, esa última parte está jodida, pero bueno, Protégelos en su resurrección, pues de lo contrario, no despertarás en Dios. Protégelos de su resurrección, pues de lo contrario no despertarás en Dios. No hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios y hayas sacado la última de las espinas de su frente. No enseñes que mi muerte fue en vano. Enseña más bien que no morí, que vivo en ti. Qué belleza, wow, wow. qué belleza. A ver, vamos. Cuando dice, no hallarás paz hasta que no hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios. ¿A qué creen que se refiere esto? Ni ¿Qué idea. pensamiento le llega? Ni idea, dice Paulina. Yo lo que le entiendo, Susan, cuando habla del Hijo de Dios, está hablando de toda la humanidad, no Exacto. solo de Jesús. Y ¿Mm? los clavos, yo creo que es toda la ilusión de pecado que tenemos, toda esa Ujú. ilusión de percepción que nos separa de Dios. Y pues cuando estemos totalmente inocentes, limpios, puros, y veamos la misma pureza en el resto de nuestros hermanos, nos uniremos y seremos un solo hijo de Dios, y quizás ahí encontramos la paz. Es lo que entendería de eso. Totalmente de acuerdo, Katy. Yo también entiendo lo mismo. No hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios, que aquí dice que todos los hermanos formamos el Hijo de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere los clavos? Se refiere a lo que lastimó al Hijo de Dios. ¿Qué Sí, lastimó? Los juicios, las exacto, culpas que le echaron encima, exacto. que sí, que tu Dios Así, no sé qué, tu Dios no sé Entiendo. cuánto, que él era peor que el Barrabás. Imagínense. Exacto, exacto. Entonces, hasta que nosotros no extraigamos los juicios que tenemos sobre nuestros hermanos, no estaremos sacando las espinas De ni su los frente, clavos de su frente es los de su pensamientos, frente. eso, los juicios y toda esa vaina. Sí. Entonces aquí dice, no enseñes que mi muerte fue en vano. Es decir, que esta nobleza que nosotros nos invita a demostrar entre los hermanos que están más dormidos, eh, es demostrar que Cristo vive en nosotros. Por eso dice que vivo en ti. Enseña que vivo en ti. Del despertar a la redención, es decir, que vamos a despertar y vamos a resucitar. Ok. Mm. Paulina, ¿tienes alguna duda? No, no, ya, ya estoy clara. Ah, bueno, Sucumbió. bueno, seguimos. La condición de la realidad.
El mundo que tú percibes no puede haber sido creado por el Padre, pues el mundo no es tal como tú lo ves. Dios creó únicamente lo eterno. Todo lo que ves es perecedero. Está mal escrito. Todo lo que ves es perecedero, por lo tanto, tiene que haber otro mundo que tú no estás viendo. La Biblia te habla de un nuevo cielo, de una nueva tierra. Percibir de manera diferente es esencialmente percibir de nuevo. Todo pensamiento amoroso, bueno, voy a hacer el análisis de este párrafo porque si no, vamos. Bueno, el mundo que percibimos no pudo haber sido creado por Dios porque Dios solo crea lo eterno y bueno, aquí todo es perecedero. El celular es perecedero, las cosas son perecederas, el cuerpo es perecedero, que durarán hasta 400, 500 años, no sé, los vestigios de 2000 años. Pero todo es perecedero. Entonces Dios no lo creó, lo creó el Hijo. Así es. Pero eso no quiere decir que su Padre no le acompañe, porque como anteriormente decía que Dios comparte todo con nosotros, no solo un poquito, sino todo. Entonces tiene que haber, aquí dice, tiene que haber otro mundo que no estás viendo. Eso lo dijo Jesucristo. Mi reino no es de este Entonces, No mundo. es este mundo. Ujú. Tiene que haber otro mundo que no estás viendo. Es lo que decía Noé al principio. Tú mismo creas tu infierno o tú mismo creas tu cielo aquí. Nosotros no estamos viendo el cielo. Bueno, al menos yo. Hago un mea culpa y sí, obviamente. A veces me caigo del cielo. Me caigo del cielo y despierto en el victimismo. A veces me caigo del cielo y me creo víctima. Entonces tiene que haber un mundo que no estás viendo. La Biblia te habla del nuevo cielo y la nueva tierra, ¿verdad? Eso sí es verdad. Así es. ¿Y cuál es el nuevo cielo y cuál es la nueva tierra? Percibir de nuevo. Dice, todo pensamiento amoroso que el Hijo de Dios tenga es eterno. Todo pensamiento amoroso que el Hijo de Dios tenga es eterno. Los pensamientos amorosos que su mente percibe en este mundo constituyen la única realidad de este. Los pensamientos amorosos que su mente percibe en este mundo constituyen la única realidad del mundo. Siguen siendo percepciones, mas son eternas porque son amorosas. Por lo tanto, no pueden morir. El mundo real ciertamente se puede percibir. Lo único que requiere es que estés dispuesto a no percibir nada más. Nada más que amor. Amor. Ahí está la respuesta. Ujú. Dicen que cuando nosotros, puede ser una pequeña reflexión aquí, que cuando nosotros morimos, la vida se nos pasa como película, como fotos, 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 fotos. Y estas fotos son las que quedaron grabadas en el inconsciente y quedaron grabadas porque tienen impacto emocional. Pero este impacto emocional puede ser de baja vibración o de alta vibración. Pueden ser pensamientos de juicio o pensamientos amorosos. Y aquí dice que lo único que se va a conservar como recuerdo son los pensamientos amorosos, porque eso sí es eterno. Ujú. Ujú. Por lo tanto, no pueden morir. Es decir, todo lo que yo ame no puede morir. El sentimiento de amor que tengo hacia un ser que ya partió no puede morir. El mundo real ciertamente se puede percibir, lo único que requiere es que estés dispuesto a no percibir nada más que ¿qué? Que pensamientos amorosos, es decir, que las personas retadoras de nuestra vida tenemos que percibirlas con amor. Un ejercicio que me compartía una de mis maestras del curso de milagros decía, ya, ya, ya sé que tienes tu,
como decir tu talón de Aquiles. Ya sé que tienes esa persona que se te hace difícil, que es un problema, que la ves duro. Y decía, córtale la cabeza, córtale la cabeza y ponle en lugar de su cara la cara de Jesucristo. No, qué cruel esa maestra. Así. Eso decía mi maestra, córtele la cara a esa persona y póngale la cara de Jesucristo y a ver, dígale a Jesucristo, eres A, B, C, D, F, G. Entonces ella como que lo piensas. Bueno, era un ejercicio que ella nos compartía para poder hacer más accesible el perdón y el no juicio. Continúo. Dice, si percibes tanto el bien como el mal, estarás aceptando lo falso y lo verdadero y no estarás distinguiendo claramente entre ellos. Para establecer tu propia autonomía, trataste de crear de manera diferente de cómo crea tu padre, creyendo que lo hiciste distinto a él. O sea, nos creemos mejor que el padre. Percibir la bondad no es conocimiento. Percibir la bondad no es conocimiento, mas negar lo opuesto a la bondad te permite reconocer una condición en la que los opuestos no existen. No sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado y lo que Dios creó. Totalmente cierto. Mm, no sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado, lo perecedero, y lo que Dios creó, lo eterno. ¿Ok? Percibir la bondad no es conocimiento, mas negar lo opuesto a la bondad. ¿Qué es lo opuesto a la bondad? La maldad. La maldad. La maldad. Te permite reconocer, es decir, que si tú percibes la maldad, es una condición en la que los opuestos no existen. Si ya percibes bondad, ¿cuál es su opuesto? La maldad. Entonces Exacto. ya estás percibiendo. Entonces dice que nosotros debemos percibir la bondad, más negar lo opuesto, negar la maldad. Pero si ya percibes lo uno, percibes lo otro. Por eso aquí dice, percibir el bien como el mal, estás aceptando lo falso y lo verdadero. Entonces se nos va a hacer difícil distinguir entre los dos. Susan, una pregunta ahí, disculpa, te Ujú. interrumpo. Eh, Siga. pues que cuando uno conoce o está compartiendo con una persona, es como que, yo sé decir, le ves el lado bueno y le ves la sombra. O sea, Ujú, porque hay veces que hacen cosas sin intención ujú, y es como su naturaleza en muchos casos. Entonces, me pongo a pensar y siguiendo tu reflexión, digo, si quiero encontrar solo la bondad en ellos, hago la pregunta de la biodescodificación que nos enseñabas. ¿Qué hay detrás de eso? ¿O miedo o amor? Y las dos son bondad, porque simplemente si reconoces el miedo te da compasión y si reconoces amor, pues te da más amor. Entonces, sí, siempre termina siendo la bondad. ujú, O sea, así es la es. única forma que le hago calzar a Sí, esto de que sí, nos enseñan a ver el yin, el yang y las sí, el que no polaridades y veas las la cuestiones. dualidad, lo verdadero y lo falso. Ajá. Y la verdad es que, claro, les decía al inicio, ¿qué hay detrás de acá? O sea, lo que ves de bueno en ese hermano está en ti. Y lo que ves de malo, la sombra, también está en ti. Solo que en un espejo que no te das cuenta. El hermano solo está ahí para que veas tu sombra propia. Y si quieres, puedes ejemplificar y poner qué es para ayudarte a ver, si deseas. No es necesario, gracias, Susana. Ok, ok. Entonces, esa sombra está dentro de nosotros. Por eso es que estoy viendo la necesidad de estudiar en los espejos. Pero recordemos que detrás de esto que no me gusta, hay miedo.
Y aquí decía que el miedo simplemente es un auxilio. Dame amor, porque no lo tengo. Él ataca o él se comporta de esa manera como una petición de ayuda. Y ahí es donde tú decías, Katy, que entra la inocencia y le ves con compasión. Como decía, ya. Lo que hablaba de ser lambiscón, pero no en el mal sentido, sino simplemente de dar amor a esa persona. Ok, Gracias. gracias también, Bella. Listo, chicos. Quise avanzar más, pero ya el tiempo no nos da. Hemos visto entonces la dinámica del ego, que ya sabemos cuál es: hacernos creer poderosos, hacernos creer separados, fomentar el miedo, fomentar la separación, la dualidad, el despertar de la redención, es decir, que todos somos uno, que saquemos los clavos y las espinas y que demostremos que Cristo vive en nosotros y que su crucifixión no fue en vano, y la condición de la realidad, que es decir, no ver el mundo dual, porque no puedo estar percibiendo las dos cosas. Si percibo falso y verdadero, pues no, solo hay uno, y es la bondad, es el amor. Ok. Súper. Hasta aquí la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna aportación, bienvenida sea. No, todo estuvo claro, chévere y, y sí, contento de ir entendiendo más las cosas y seguir en la Sí, práctica. Seguir. sí. Em, yo, bueno, ya sigo realizando capítulos más adelante y hay una parte donde dice, ¿tú crees que no es necesario tomar este curso? Dices, ¿crees que este curso no sirve? Y dice, es tan amoroso que dice, tal vez pueda ser que no estés haciendo lo que se te pide. Puede ser que no estés haciendo los ejercicios, porque este curso no es de interpretación teórica, sino de práctica. Ujú. Entonces ahí les dejo esa inquietud para que veamos que este es un curso de práctica, práctica en el día a día. Claro, a veces, por ejemplo, yo hace poquito tenía que terminar un material que estoy realizando y mi hija me sale con que no, tengo que comprar materiales para hacer una manualidad de un títere, no sé qué. Y yo, Dios mío, digo, y ahora el tiempo no me alcanza, ¿cómo hago? Si estoy con pico y placa y ahora hasta ir y venir y tal. Ya me estaba yendo por la tangente, ya me estaba desviando. ¿Por qué? Porque yo quería controlar lo que tenía que hacer, pero resulta que yo no le entregué, o sea, yo creía tener el poder es de Dios. Entonces, ¿qué hice en ese momento cuando ya me caché que se me estaba encendiendo? Dije, yo estoy donde tengo que estar haciendo lo que tengo que hacer. Y de esa forma se cayó mi ego, se cayó mi mente y disfruté de lo que fuimos a hacer, regresé y pude hacer todo lo que tenía que hacer, sino que el simple hecho de que la mente quiere controlar, quiere seguir el juego. Ujú. Así es. Pero eso nos da la práctica, porque si yo no le agarro, no, se va sin freno. Así es. Ok, listo. Entonces, que tengan feliz y bendecida noche y procuremos Gracias. bendecir a todos Igualmente los para hermanos todos. que encontremos en el camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Susan. Que Buenas descansemos noches Gracias, todos. a Susan. todos. Gracias, Buenas Susan y noches. compañeros. Buenas noches a Buenas todos. noches con todos. Buenas Bye. noches. Buenas Bye. noches, Buenas noches. gracias.